Bien, llegamos a la última parte de este curso donde me gustaría exponer por qué deberíamos invertir o por qué podría ser una buena idea siempre que sepamos lo que estamos haciendo. Y también además me gustaría dejaros algunos consejos de manera muy breve que yo creo que os pueden ayudar en vuestros próximos pasos. Simplemente para exponer la primera parte, por qué deberíamos invertir o al menos por qué podría ser una buena idea. Si os fijáis, os he puesto la evolución en este gráfico de los tipos de interés desde 1960 hasta 2020. Como veis, en la década de los 80-90 vemos que alcanzaron picos superiores al 15%. En cambio ahora, en 2020, como veis, están prácticamente a cero. Esto quiere decir que cualquier producto que os ofrezca una entidad bancaria, las rentabilidades que os van a otorgar en base a renta fija u otro tipo de instrumentos financieros, que ya sabéis que hemos hablado de ellos durante este curso, no son atractivos. De tal manera que una persona que es ahorradora se va a convertir en inversora forzosa. Además de, creo que el último dato de inflación que tenemos es del 7,5% en Estados Unidos, estamos hablando de febrero de 2022, y por lo tanto toda aquella persona que simplemente quiera ahorrar el dinero, ya hemos visto cómo le afecta la inflación a su capital. Por lo tanto, esa necesidad, o al menos estas próximas décadas, creo que todas aquellas personas que no querían aprender educación financiera, que no querían saber invertir y demás, se van a ver forzadas a aprender a hacerlo, sencillamente por una cuestión de siempre y cuando quieran preservar su capital en el tiempo. Porque estáis viendo que actualmente pues, los tipos de interés son cero, por lo tanto la renta es cero, y tendrán que invertir ya sea en renta variable o en inmuebles si consideran que en inmuebles puede ser un buen momento o no. No voy a entrar en debate en este tema. Así que simplemente mencionaros que desde mi punto de vista, si estáis aquí también entiendo que os ha llamado la curiosidad de saber en qué consiste y a partir de ahora pues también os invito a que os sigáis formando y os sigáis leyendo sobre ya la inversión en bolsa, etcétera y demás. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Además, me gustaría mencionaros unos consejos, como os he dicho anteriormente, que espero que os ayuden y podríamos hablar de muchos más, pero simplemente es una guía. Y en el primer punto he puesto que piensa antes de invertir y no al revés. Con esto me refiero que es muy normal que cuando hablamos de depositar el dinero en algún sitio, de invertirlo, lo hacemos al principio, sobre todo por naturaleza humana, y te hablo cuando sobre todo empezamos, de escuchar una acción o una empresa que nos ha comentado un amigo, un vecino, o la hemos visto por algún periódico o en internet, etcétera, y simplemente compramos por comprar y no analizamos la compañía. Y eso normalmente viene por un sesgo que tenemos a nivel psicológico. Creemos que conocemos las compañías o incluso tenemos pensado que invertir en compañías del país en el que vivimos, porque las conocemos, ya pueden ser una buena inversión. Y eso no es así. Ya habéis visto que detrás de todo ello pues hay un análisis. Ya sabéis que para encontrar información de las empresas simplemente tenéis que poner en Google el nombre de la empresa, Investor Relations, y ahí podéis ver los informes anuales, los 10K, etcétera. Por lo tanto, piensa antes de invertir significa que primero pensamos y luego invertimos, si realmente deberíamos invertir en ese activo o no, y no lo hacemos al revés. En el punto número 2 os he puesto: disfruta del proceso de analizar compañías, enfócate en hacer las cosas bien y no en el dinero, porque los resultados vendrán luego más tarde. Esto quiere decir que si no te gusta analizar compañías, es decir, no le quieres dedicar tiempo, y es totalmente comprensible, hay personas que quizás no tienen ese tiempo para realizarlo, pues, pero sí que tienen la necesidad de reinvertir su dinero o simplemente obtener una modesta rentabilidad anual, pues que se informe de fondos de inversión, donde los fondos de inversión lo que hacen es la faena de analizar compañías por ti. Depositas la confianza y la tarea que tú deberías invertir en tiempo en analizar dichas compañías en una persona, en un profesional que lo hace. Infórmate a través de los fondos de inversión. Obviamente no te recomiendo que solamente vayas a tu entidad bancaria y digas quiero invertir, porque te van a ofrecer productos. Hay un vídeo que tengo en YouTube que de hecho es el que tiene más visitas y lo hice de manera muy rápida, la cosa es muy curiosa, donde os menciono que vigilad con los fondos de inversión, porque muchas veces lo que hacen es simplemente
indexarse en ETFs. Ya sabéis qué es un ETF, ya sabéis en qué consiste y sabéis que comprar ETFs lo podéis hacer vosotros. Podéis comprar un ETF que replique el SP500 y nada más. ¿Qué sucede? Que entonces os están cobrando comisiones por algo que ya sabéis hacer vosotros. Para comprar 500 compañías no hay que ser muy listo. Estás comprando las 500 compañías de Estados Unidos, por ejemplo, y se acabó. Y haces aportaciones periódicas y demás. Como digo, ya sabéis que todo lo que menciono no es una recomendación ni de compra ni de venta. Yo simplemente os digo que os informéis en qué están invirtiendo. No voy a mencionar ningún fondo de inversión en este curso. Si queréis que hablemos más adelante sobre alguno en concreto o que comparemos algunos fondos y demás, pues podemos considerar dicha opción y lo podríamos hablar. Así que eso por un lado. En cambio, si realmente te gusta analizar compañías, tienes el tiempo y demás, pues es algo que lo vas a hacer gratis, es algo que lo vas a hacer porque te gusta analizar compañías en sí, es decir, te gusta ver cómo evolucionan los negocios y no solamente analizar una compañía en sí, sino monitorizarla. Es decir, si hace 2 o 3 años analizaste una compañía y la vas siguiendo, pues para mí al menos lo veo bonito ver que se está cumpliendo o no las expectativas que tú tenías. Y si no se están cumpliendo, pues ver en qué están fallando en la ejecución. Y para mí es algo muy interesante y hay personas que también lo pueden encontrar. Y cuando digo esto y no enfocarse en el dinero es porque parece que compramos una compañía y de manera inmediata ya tenemos que obtener beneficios. Ya sabéis que una compañía como cualquiera, Inditex, Apple, Amazon, suba un 2% en un día, un 3% en un día, no significa que cambie ese valor a nivel intrínseco. Ya sabéis lo que es el valor intrínseco y por lo tanto, pues una cosa es lo que dice el mercado, lo que vale, y otra cosa es lo que realmente puede valer en sí, ¿no? Así que el mensaje es que disfrutéis del proceso y si no disfrutáis del proceso pero tenéis esa necesidad, informaos de fondos de inversión que hay en España, que hay algunos muy buenos que seguramente os pueden encajar en base a vuestra filosofía. Cuando digo filosofía, pues hay fondos que pueden invertir en situaciones especiales, hay fondos value, hay fondos más growth, pero bueno, la distinción entre los dos a mí no me gusta realizarla, pero que simplemente informaos qué tipos hay y la que más os encaja en base a vuestro perfil y necesidad. La tercera es que no te apalanques. Si realmente tomas la decisión de tú mismo analizar compañías y demás, hemos visto que si tu conocimiento es poco, pues no utilices el apalancamiento, que ya sea con CFDs, opciones y demás. Eso yo creo que ya estás en un nivel muy complejo y que por lo tanto son para personas que ya llevan años invirtiendo y por lo tanto no es para un principiante que acaba de realizar un curso o ya sea avanzado o no. Independientemente de los conocimientos, creo que también requiere una práctica detrás. Y además, pues, cómo se aprende, pues hacerlo perdiendo dinero real o de manera simulada. Así que es interesante primero hacer todas las pruebas pertinentes antes de adentrarte. Como menciono aquí, si eres principiante, empieza con poco y aumenta tu capital a medida que aumenta tu conocimiento. No tienes la necesidad de invertir todo el capital de golpe el mismo mes ni los mismos 2 meses. Si eres joven o no, como digo, no tienes la necesidad de introducir o de invertir todo el capital que estás dispuesto a invertir el mismo año incluso. Así que simplemente piensa qué es lo que quieres hacer con él, qué capital quieres destinar a invertir y a partir de ahí crear una cartera en base a tus análisis. En el punto número 4, el primer paso ya lo has dado, estás aquí. Fórmate hasta que consideres que estás preparado o preparada. Ser inversor es querer ser mejor persona día tras día, querer aprender algo nuevo, ser curioso con el mundo que te rodea. Y lo veo así porque si quieres invertir constantemente tienes que estar analizando los hábitos de las personas, las costumbres, hacia dónde va a ir el mundo. Es decir, tienes que ser curioso con la vida y por lo tanto estar aprendiendo constantemente. Por lo tanto, es lo que menciono aquí, que es ser mejor persona día tras día. Además también de ser humilde, de que a pesar de que puedas hacer las cosas bien, que hagas un buen análisis, que realmente hagas hecho todas las tareas excelentes, puedes incluso perder dinero. Y tener la humildad de que igualmente, o que te has equivocado y que realmente estás perdiendo porque has hecho un mal análisis, pues también te convierte en mejor persona. Así que el principal mensaje de esta frase es ese. También me habéis pedido que si voy a realizar un curso avanzado más adelante. Por ahora no tengo previsión. En el caso de que lo hiciera, pues os lo haría saber, pero como digo, no entra en mis planes, al menos esta primera mitad del año de 2022. Y si se diera el caso, os avisaría, pero debería pensar cómo y cuándo podría hacerlo. En el punto número 5, invierte en lo que entiendas y hay multitud de negocios en los que invertir, como dice Warren Buffett. Esta frase es muy común de él. Os invito también a que veáis entrevistas de Warren Buffett por YouTube, donde básicamente cuando le pregunta por la tecnología y demás, él no se arrepiente de no haber invertido en ese tipo de empresas, porque si no las entiendes,
Una cosa es que tú conozcas o entiendas cómo gana dinero un negocio, entiendas cómo le puede afectar una crisis al negocio y que sepas que puede ser que está barato y no hayas invertido. Ahí sí que te puede saber mal. Pero que no inviertas en cualquier activo que no entiendas y que se esté multiplicando por 5 por 10, no te tiene que saber mal. Esto sobre todo en el tema de las criptomonedas, desde mi punto de vista es bastante mucho más complejo que, al menos para mí, que analizar compañías cotizadas. Si no las entiendo, a mí no me sabe mal haber no invertido en este tipo de activo. En el caso de que hubiese estudiado durante 10 años y las entendiera y realmente preveía ese escenario y no hubiese invertido en ellas, pues sí, entonces podría lamentarme, pero no es el caso. En el punto número 6 os he puesto una frase muy famosa de Peter Lynch, que es: no cortes las flores y riegues las malas hierbas. Disculpad, había un error en esta palabra. Y básicamente se refiere a que tenemos tendencia a deshacernos de aquellas posiciones, aquellas empresas, aquellas acciones que realmente van bien en nuestra cartera, en nuestro portfolio, que se multiplican por 2 y por 3 y queremos recuperar ese dinero. Por lo contrario, muchas veces tenemos tendencia a aguantar las pérdidas mucho tiempo e incluso incrementar posiciones, es decir, invertir cada vez más y más dinero en aquellas posiciones que nos están deteriorando la rentabilidad de nuestra cartera. Aquí me gustaría hacer un matiz porque puede ser que una empresa esté pasando por un momento puntual, por un evento, que haya pánico en algún mercado o algo por el estilo y los fundamentales vayan bien del negocio y por lo tanto tendría sentido invertir más en él. Por contra, puede ser que si el negocio se está deteriorando, no tiene ningún sentido incrementar posición en esa empresa. Si realmente en ventas está decreciendo, si los márgenes se están deteriorando, si cada vez tiene más deuda, etcétera. Entonces, lo interesante es ver por qué la empresa está cayendo y entonces tomar la decisión. Lo importante es eso. Tenemos empresas que realmente se pueden multiplicar por 2 y por 3, puedes dejar correr las ganancias y no tener que vender rápido. Se dice muy rápido ahora mismo aquí, pero cuando tenemos una empresa de este estilo dentro de nuestra cartera, pues mantenerla años es lo que cuesta. Y eso, el cuándo vender, he leído muchísimo de cuándo vender e incluso he escuchado a profesionales y es una pregunta también muy, digamos, muy personal, porque dependerá de muchos factores. Así que no vais a encontrar la respuesta correcta. Si tenéis un buen negocio y realmente creéis que ese negocio va a valer mucho más dentro de 5 o 10 años, la razón sería no vender nunca. Así que os dejo ese mensaje. En el punto número 7, recuerda que el mercado, como dice Graham, es un maníaco depresivo. Aprovecha sus estados de ánimo. Ya sabéis que el mercado hay muchísima volatilidad en según qué momentos y habrá momentos que por pánico o las valoraciones de las compañías sean ridículas, me refiero a que sean muy baratas, y por lo contrario, habrá momentos de mercado que las valoraciones sean muy exigentes. Hemos visto en 2020 los dos casos prácticamente, hemos visto empresas que en 2020 estaban muy baratas, empresas como Apple, etcétera, y la gran mayoría, por el pánico que había, y en cambio, en momentos de euforia hemos visto compañías que han corregido un 70%, un 80% desde máximos. Entonces, tenéis que aprovechar ese tipo de oscilaciones para aquellos negocios que ya tenéis analizados, cuando llegue el momento, comprarlos si el mercado los ofrece a un buen precio. Es decir, aprovechar las rebajas que podríamos decir. En el punto número 8, menciono que si una posición te cae un 50%, por ninguna razón, es decir, puede ser que hayas comprado y que por alguna razón te caiga un 50% sin nada aparente que afecte al negocio, no hay ninguna noticia detrás y demás, y no eres capaz de mantener la calma o de no entrar en pánico o realmente te crea angustia, pues directamente te diría que el mercado no es para ti, al menos en ese momento. No puede ser que porque tengas una posición en menos 50%, pues te afecte en tu día a día, no puedas dormir o cualquier otro tipo de hecho. Así que para evitar eso, lo que hemos mencionado antes, no apalancarse, utilizar un capital que no necesitas para vivir y que no lo vas a utilizar ni en 3 años, ni en 5, ni en 10. Así que eso es lo más importante. Entender que todo el capital que inviertes pues está en riesgo y que por supuesto pues aguantar posiciones de un menos 50% algún día te va a pasar, no te tiene que afectar a tu día a día. En el punto número 9, focalízate en componer, en generar riqueza en el largo plazo. Desmitifica el hecho de obtener un sueldo mensual invirtiendo en bolsa. Esto es muy importante porque como lo hemos comentado en el curso, que vais a obtener o vais a ver mucha publicidad de gano 1.000 euros al día, gano 3.000 euros al mes. Yo al menos mi consejo es que os olvidéis de todo eso. Si realmente queréis componer y generar riqueza en base del ahorro, reinvertir todo aquel ahorro que os sobra en compañías que realmente tengáis analizadas o en aquellos fondos de inversión que vosotros creéis que van en base a vuestra filosofía de inversión,
en ir componiendo en años y que la rentabilidad vaya haciendo su efecto. Para terminar, me gustaría acabar con dos frases de Warren Buffett, que la primera dice: sé temeroso cuando los demás sean codiciosos, sé codicioso cuando los demás sean temerosos. Esta frase significa que en aquellos momentos donde hay más pánico, en aquellos momentos donde las valoraciones de las compañías se separan a nivel de precios, es decir, estás viendo que hay compañías que te las están ofreciendo a un precio que no va acorde a lo que vale, es decir, más baratas de lo que tú crees, es cuando tienes que ser codicioso, cuando hay grandes caídas, índices en menos 50%, por algún momento, por algún suceso, hace que aparezca. Eso sucede de manera cíclica y por lo tanto es cuando tienes que ser codicioso. Por contra, en aquellos momentos de ciclo donde todo el mundo está invirtiendo, donde cualquier empresa se hace un 100% en un año, o ves rentabilidades extraordinarias, ves en valoraciones por las nubes, a nivel de índices, etcétera, es cuando tienes que ser temeroso. Es cuando realmente quizás mantenerte en liquidez es una opción. Aquí podríamos entrar en el debate de qué porcentaje tener en liquidez, si estar siempre o no invertidos. Desde mi punto de vista, yo al menos siempre estoy invertido. Tengo un porcentaje de liquidez, pero como digo, aquí es un ámbito muy personal, así que no vamos a entrar. El mensaje es que en aquellos momentos, cuando todo el mundo te ofrece valoraciones ridículas, es cuando realmente no tienes que dudar si realmente has hecho los deberes previamente, has estudiado las empresas y las has analizado. Por lo tanto, como dice Warren Buffett, hay que tener paciencia. A los que esperan les suceden cosas buenas siempre que escojan la acción correcta. Para terminar, simplemente os expongo la bibliografía que he utilizado: imágenes de Pixabay, Unsplash, la plataforma Ticker, Visual Chart a nivel de gráficos, Market Skinner, algunos pantallazos, la página de Yahoo Finance, el Instituto Nacional de Estadística, INE.es, y la web del Tesoro. Así que simplemente me gustaría despedirme. Espero que este curso os haya servido. Si tenéis alguna duda de lo que hemos comentado en esta clase, ya sabéis que podéis comentar el vídeo y os responderé. Espero que este curso os ayude a dar ese primer paso para entender más la bolsa, y siempre que queráis me encontráis en el canal de YouTube. Que vaya muy bien y un saludo.